Bueno amigos, y regresamos aquí a Manizales al desnudo, el programa que es tendencia en la web. Continuamos hablando sobre cosas paranormales, experiencias, curiosidades, datos. Y en este caso vamos a hablar sobre los papas, pero en este caso no sobre la parte religiosa, sobre todo lo que han aportado al mundo, sino sobre esas conspiraciones que hay sobre estos personajes tan importantes a nivel mundial. Yo quiero empezar, tenemos por supuesto a nuestra compañera Nancy Herrera, hola, y también tenemos a nuestro compañero Leonardo Flores Quintero. Y Leonardo, yo tengo la primera pregunta entonces, vamos a hablar sobre Juan Pablo II, Benedicto XVI y por supuesto el Papa Francisco, que pues han sido los últimos tres papas. Pero la primera pregunta es, ¿fue la muerte de Juan Pablo II una conspiración? O sea, ¿él lo asesinaron o murió naturalmente? Porque pues como sabemos era uno de los papas más queridos a nivel mundial. Bueno, hay que tener en cuenta que la historia de los papas en la iglesia es muy controversial, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que la iglesia es un poder, y el poder de la iglesia es inmenso. Tanto que, bueno, mucha gente especula acerca del poder económico real de la iglesia. Pero yo te digo algo, con solo que no paguen impuestos ya ustedes se podrán imaginar el resto. Más allá de eso, la iglesia sirve o ha servido a unos intereses, en su mayoría siempre de orden político. Entonces, lo que hay que entender con respecto a la historia de Karol Wojtyła o del Papa Juan Pablo II es que él fue una persona que, digamos, recibió la iglesia en un estado y la entregó en otro. De hecho, la iglesia ha ido pasando por las manos de diferentes papas, como preparando a la iglesia para cada generación o para cada necesidad del mundo. Entonces, digamos que el Papa recibe a la iglesia en un momento en el que había mucha tensión en el mundo con respecto a lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos, estaba la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y toda esa cuestión. Y la propagación, por así decirlo, del socialismo, que entre otras cosas eso hace parte de otra teoría que la voy a mencionar solamente por mencionarla, pero que no vamos a andar en ella, que es acerca de las profecías de la Virgen de Fátima y de las cuales Karol Wojtyła o el Papa Juan Pablo II es protagonista. Porque parece ser que una de las profecías de la Virgen de Fátima tenía que ver con el atentado que él sufrió a manos de este fanático religioso de origen musulmán que intentó acabar con su propia vida en la plaza de San Pedro. Pues Karol Wojtyła, yo digo que fue un papa vitalicio, es decir, murió hasta lo último, entregó hasta lo último, él verdaderamente murió de muerte natural, pero verdaderamente sí hubo una serie de atentados, o por lo menos toda su historia estuvo marcada sobre la amenaza de acabar con la vida de él como referente de la Iglesia Católica, porque de una u otra manera, digamos que eso hubiese sido un golpe psicológico muy fuerte, no solo para la fe, sino para lo que ya se venía cocinando en el mundo, que era la posible expansión del comunismo o que Rusia ampliara sus fronteras y sus horizontes. Cosa que hoy en día yo pienso que está más que desligado y desvirtuado porque pues la Unión Soviética finalmente sufre esa fragmentación, ¿sí? Entonces muchos países de gran bloque de la Unión Soviética se separan y adquieren su independencia a regañadientes, peleada como hubiera sido, con masacres y con esas cosas, pero la iglesia conserva su poder y conserva su hegemonía sobre la fe, que finalmente es lo que a ella le interesa. Cuando él muere, llega un personaje que no gustó mucho de entrada por multiplicidad de razones. El nombre, pues como tal, no me lo sé, pero sé que es Benedicto XVI, como pues se le mostró al mundo, como se presentó, pero él se llama, creo que es Ratzinger, algo así. Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger. De hecho, se cuestionó mucho, pero más allá de lo que la gente pudiera... Mire, de eso hay inclusive hasta las teorías más especulativas que tú te puedas imaginar. Por ejemplo, todo el mundo decía que la cara del Papa Juan Pablo II era dulce, que era un personaje con unas facciones que inspiraba paz, que inspiraba amor, que inspiraba básicamente lo que se busca en el representante de la iglesia y en alguien que hace las funciones de Jesús. Como una abuelita. Exactamente. Mientras que llega este papa con una
actitud, con un rostro un tanto, Un diría que alemán. parco, serio, no gustaba ni siquiera en su rostro, se los puedo decir. Lo que inspiraba era más desconfianza y miedo que otra cosa. Pero más allá de eso, Ratzinger recibe una iglesia en un estado muy precario por los escándalos de pedofilia. Y a los cuales, digamos, que él recibe esa papa caliente y él no sabe cómo manejar esa papa caliente. Porque es que llegaron una explosión de denuncias a nivel de las iglesias o de abusos sexuales en las iglesias a nivel mundial. O sea, ya venían Y él, sucediendo, pero hubo un momento en que exactamente. ya explotó de una manera exorbitante. Exactamente, o por lo menos los medios se dedicaron en ese momento a sacar a la luz toda esa podredumbre y corrupción que había en el seno de la iglesia. Y entonces él empieza con su papa caliente y parece ser que mucho de lo que provocó la decisión de que él se saliera es que verdaderamente nunca ofreció una alternativa para darle solución a lo que estaba ocurriendo dentro del centro de la iglesia. Siempre eran evasivas, siempre los pedófilos o los sacerdotes que incurrían en temas de pedofilia eran trasladados o degradados o sus historias ocultadas, etcétera, etcétera. Y entonces, en lugar de darle una solución integral al problema, lo aumentó. Y también tenemos que dar a conocer de que verdaderamente un papa al que se le exigió mucho y se le presionó mucho sobre muchos temas neurálgicos de la iglesia, porque es que recordemos que el papa es simplemente una figura, pero así como se nombra un presidente y detrás del nombramiento de ese presidente hay un poder que influye mucho sobre las decisiones que adopte ese presidente, de la misma manera ocurre con los papas. Entonces había una serie de cardenales y de personas que lo pusieron ahí para que desempeñara unas labores y al ver que él no iba a ser capaz, pues miraron la posibilidad de que la iglesia fuera o tuviera otro rumbo. El Y Papa, el Papa sí, viene siendo pues un presidente al igual que los otros mandatarios a nivel mundial. exactamente, y de hecho, por eso se habla hoy en día del Estado Vaticano, porque de Ajá. verdad funciona como un país aparte. O sea, No, cuando viajas a Roma, y no sí, solo tiene ese poder, sino que tiene el poder mental, porque un político, digamos, un presidente, pues puede gustarle a unos a otros, pero acá tiene un poder psicológico grandísimo. Listo, y renuncia Benedicto XVI, llega el Papa Francisco, que incluso habían perdido muchos católicos, muchos fanáticos, y pues no sé si esta fue la estrategia de buscar ya para la parte de Latinoamérica un representante de la iglesia, porque siempre habían sido del otro lado del mundo. exactamente, todos europeos y todos pues que tuvieran como unos lineamientos muy, muy, muy de acuerdo a lo que ha sido la tradición católica desde tiempos inmemoriales. Pero básicamente es una estrategia para recuperar la fe perdida por los escándalos asociados a la pedofilia. Entonces, el Papa, pues, lo mencionaba contigo, lo conversaba contigo hace un momento, una de las cosas que hace es ir a uno de los búnkeres de la fe católica en el mundo, porque es así, es un búnker de la fe católica en el mundo, que es México. En México la fe es impresionante y también en el resto, en algunos países de Latinoamérica, ¿sí? Colombia también hace parte ahí, Ecuador, ¿sí? Pero México es donde está, digamos así, el mayor referente y la mayor concentración. Entonces se crean esa estrategia, lo logran con el Papa Francisco, que entre otras cosas maneja un lenguaje diferente. Dime, Nancy. ¿Por qué sí sería como el búnker de la fe católica en México? ¿Por qué no un papa mexicano y uno argentino? O sea, ¿cuál es la estrategia ahí sabiendo que de una u otra manera Me pues sí hay más encanta tu católicos acá, pregunta. entonces ¿por qué no Me ponerlo de acá? encanta tu pregunta. Lo que habría que preguntar es dentro del grupo de elegibles de los cardenales, si había uno con las capacidades y el perfil, un mexicano, me refiero, un cardenal mexicano, papable, lo que ellos llaman Que papable o guste, elegible que para llame la papa. atención y sobre todo habiéndoles pasado la de Benedicto, que a cuestión de imagen Exacto, importó. exacto. Y hay algo que, mira, eso sería aumentar la polémica y no quiero caer en eso. Si ustedes bien analizan la historia de Argentina, el pueblo argentino, la mayor parte de sus antepasados son europeos. Entonces saquemos Sí, conclusiones. El día que yo vea verdaderamente un papa morocho, yo ese día me paro, saco la bandera y bailo. Tipo Evo Un papa Morales. morocho. Sí, sí, sí. Un papa latino. Un papa de color negrito, morenito. Ajá, Porque eso quiere mestizo. decir que la iglesia rompió todos sus esquemas. Pero mire que seguimos en la misma línea. Papas muy blancos, papas muy europeos, así sean de acá, pero
de línea y de corte europeo. Tal vez lo que diga, ojalá y esté equivocado, pero yo sí me atrevería a que la cosa es por ahí. Y lo otro es que verdaderamente el Papa Francisco sí es una persona supremamente preparada. Si ustedes estudian la historia de este personaje, es una persona que se conoce la iglesia de pe a pa y por eso ha sido tan polémico en sus decisiones y le ha dado, digamos, una esperanza a ese poder de recuperar el terreno que perdió con los otros papas que habían por ahí. Pero sabía lo que había que hacer, o sea, lo que no hizo Benedicto, Nancy. Que de hecho ese papa tiene algo y es que se está metiendo también o está recobrando la creencia de muchos jóvenes y de muchas personas por la forma en la que él habla, por la forma en la que se expresa de diferentes temáticas. Entonces es un papa que llama mucho la atención y hace que no solo las personas mayores se adapten como a lo que él dice por la creencia o por su rol de papa, sino que también está empezando con los jóvenes, se mete mucho por esa parte. Que fue una persona que abrió la mente en unos casos tan polémicos como o las papas calientes que con las cuales siempre han lidiado los papas. Homosexualismo, aborto y de ahí para allá, Y incluso es el eutanasia primero, y todo lo demás. y es el primero que tomó la decisión, que fueron 12 papas, no sé si fue en Argentina, que hizo destituir a 12, es que papas, a 12 sacerdotes. Sí, Sí, obviamente él por lo verdaderamente de sí, él la sí le ha pedofilia. puesto de una u otra manera coto al tema de la pedofilia. Él, casos comprobados o casos donde los abusos hayan sido extremos, él retira a los personajes de la institución. Y esto pues no sabemos porque se dice que hay dentro de, yo le decía, los poderes detrás del Papa, se dice que hay unos grupos dentro del propio Vaticano que son radicales, y voy a mencionar uno solo para que lo investiguen, se llama Opus Dei, y Ajá. el Opus Dei es muy radical, el Opus Dei siempre vigila las actuaciones del Papa y siempre está verificando si lo que él hace está dentro de la política, doctrina y medios que sirvan a la iglesia para conservar su poder. Y Papa que no cumpla con esos lineamientos, corre Sale. peligro. Nancy, no sé si tienes una pregunta ya para redondear esta parte, pero invitamos a nuestros videntes que deben conocer su historia. Deben, y no solo a nivel de religiones, a nivel de política, sino que uno debe tener un contexto universal para poder en serio, como lo que hemos estado hablando hoy, ustedes dirán, pero estaban hablando de ovnis, estaban hablando de conspiraciones y ahora nos están hablando de papas. Ven, Todo, pero es que los papas también saben de ese tema. no, no, es que todo va ligado, una cosa nos lleva a la otra y es lo importante de Ajá. la historia, Nancy. Pues a mí me quedaba pensando, porque yo me acuerdo que cuando llegó el Papa Francisco, pues este señor que empieza a revolucionar como todo, hablaban de que el Papa negro, de que él era jesuita, si mal no estoy, que el vestido, que las teorías del fin del mundo, y empiezan también a abrir como esa serie de conspiraciones y de teorías apocalípticas. Entonces ahí hay relación o nada que ver. Bueno, yo lo que les puedo decir con respecto a esta situación es que quien quiere ver Apocalipsis, lo ve y lo ve donde quiera. De hecho, en este Ujú. momento están muchos que ya sacaron el tema religioso a relucir con el tema del coronavirus. Entonces están Ujú. diciendo que estamos en los últimos tiempos, que esto hace parte de las predicciones que de Nostradamus, y si no es de Nostradamus, entonces busquemos en el Apocalipsis, que es un libro que hay dentro del Nuevo Testamento de la Biblia, y entonces cuando no pueden con la Biblia se van al Corán, y cuando no pueden con el Corán, entonces saltan a otras situaciones. Mire, la vida está constantemente amenazada. Si tú le preguntas a un científico que trabaja, por ejemplo, en la institución que monitorea los objetos del espacio cercano, se llama así, es un sistema de satélites que monitorean prácticamente meteoritos y este tipo de objetos que cruzan por la atmósfera terrestre, ellos te van a decir, mire, a nosotros este planeta lo tienen bombardeado y le disparan constantemente. Pero ¿cuántos de esos meteoritos verdaderamente representan una amenaza global para acabar con la vida? Yo creo que están entre el 1 y el 2%. De hecho, inclusive se anunció para este mes que iba a pasar un cometa, yo todavía no El lo he visto. 29, el Sí, 29, el bueno, 29. pues yo estoy frotando mis manos porque quiero ver. Pero la gente lo quiere asociar con este tipo de teorías del fin del mundo, ¿cierto? Pero la vida siempre está amenazada. Nancy, te lo puedo decir, y Santi también. Nuestra vida depende de un hilo, nuestra vida es muy frágil. Lo que pasa, y eso debería de ayudarnos y de motivarnos a vivirla intensamente y a valorarla intensamente, pero ni lo uno ni lo otro, A vivimos veces, al día. a veces, Entonces,
Lo que se asocia con los papas es eso, que los papas cumplen unos roles Ujú. y se estaría diciendo dentro de las teorías conspiranoicas y apocalípticas que este sería el último papa, que es decir, que el Papa Francisco, Eso. por las características, por el comportamiento, por los cambios que ha introducido dentro de la iglesia, sería el último que haría una cosa como esta. Pero con total honestidad les puedo decir a ustedes que eso no lo sabe nadie. Y nos estaríamos aventurando y estaríamos entrando en el campo de la especulación. Y nosotros debemos ceñirnos a los hechos. O de la Y a los hechos es profecía. que creo que este papa de una u otra manera le ha hecho más bien a la iglesia que mal. Y si a mí me hablan de un papa negro dentro de una institución, yo les digo algo, ese papa negro tendría Este que no estar es. haciendo algo negativo dentro del mundo para poder calificar como papa negro. ¿Sí o no? Bueno, Pues eso es relativo, porque dicen que por buenas obras también se conquistan las cosas malas, que la estocada final es al final, no necesariamente. Uno también O hace sea que cositas tú buenas. lo que estás diciendo es que el Papa Francisco tiene su as debajo de la manga para sacarlo al final. Pues uno nunca sabe, lo vamos a dejar definitivamente ahí. Lo vamos, conspiraciones. ¡Uy, Nancy! Tenemos que hablar. oiga, ¿será que ahora sí me dejan cerrar el programa? Es verdad. Que no me escuchan. ¿Me están Bueno, escuchando? dime. Sí, ya. Bueno, a ver si podemos cerrar el programa. Esos muchachos nada, empiezan a preguntar y mire, están tan emocionados que ni siquiera me estaban colocando cuidado. Amigos de Manizales al desnudo, como siempre, es un placer compartir este tipo de información. Acá analizando, debatiendo, preguntando, curioseando sobre diversos temas. Quedamos pendientes con las conspiraciones de diferentes expresidentes. Hablamos, por ejemplo, de Kennedy, Hitler, también tenemos a Saddam Hussein, pero también tenemos personajes no muy gratos. Hablamos, por ejemplo, como Osama Bin Laden, pero eso se los dejamos para la próxima semana. Los invitamos a que no se despeguen de todo el contenido que tenemos para todos ustedes. Nancy Herrera y Leonardo Flores en todas las redes sociales. ¿Y dónde te pueden encontrar para una consulta? Resumidito, por favor, ¿en dónde? En el mío es 317-569-2237, esa es la línea, pero me encuentran en redes sociales como Leonardo Flores, Tarot Leonardo Flores en YouTube y en Instagram también estoy como Leonardo Flores Angelólogo. Leonardo, como siempre, muchísimas gracias y espero que tengas un excelente resto de semana. A ti muchas gracias, Santi, y a Nancy, que estuvo muy incisiva con las preguntas. Me encanta a mí que me bombardeen. El problema es que queremos ser breves, bravos y contundentes y bueno, de verdad que esto da para mucho que hablar. Para que Muchas gracias puedan de ver verdad. todo nuestro contenido. Chao, Nancy. Chao, Leo. Chao.